Bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es este, los teoremas fuertes de continuidad. Entonces, saber, ¿no? Vamos a ver qué tantos problemas tenemos para demostrarlo, ¿no? No, déjenme saber. Si no, ahorita demostramos que haga falta. Bueno, entonces vamos a empezar con el teorema del valor intermedio. Siento que a lo mejor algo ahí nos va a faltar, pero si no ahorita lo completamos, ¿no? Me siento que nos puede faltar algo, pero a ver, teorema de valor intermedio. Eh, si F, vamos a pensar que F es continua, ¿no? En AB y F de A es menor que cero, menor que F de B. Esto implica que existe un X0 que pertenece a, B, tal que la función en X0 vale cero. Entonces, este teorema simplemente lo que dice es que si la función es positiva, perdón, la negativa y luego cambia de signo y es continua, como que tiene que cruzar el cero, ¿no? Intuitivamente es sencillo porque acuérdense que ser continuo es como que si la pintan con una pluma, ¿no? No separan la pluma, o sea, pueden pintar la gráfica sin separar la pluma del dibujo, ¿no? Entonces imagínense que están negativos, ¿no? En la gráfica y que tiene que ser positiva la función, ¿no? Entonces, si no separan la pluma, pues tienen que pasar forzosamente por el eje, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que dice este teorema. Esta es una versión, este, simplemente digo, si f de a es menor que f de b, cualquier punto que esté entre ellos dos, pues lo tiene que tocar la función, ¿no? Ese sería como un poquito más general, pero no, es lo mismo, ¿no? Pero vamos a dar nosotros esta versión y a ver qué más decimos. Entonces vamos a intentar probarlo, vamos a ver si tenemos algunos inconvenientes, pero si no, pues, vamos viendo, ¿no? Entonces, CA, vamos a definir un conjunto. CA igual a los X's, es que A es menor o igual a X, menor o igual a B. De hecho, ese A es el A. Si es que ese A no tiene sentido, pero todavía falta, ¿no? Y F es negativa, ¿vale? ¿Qué creen que vamos a ocupar?
Cuando uno hace este tipo de definiciones, ¿no? Es porque vamos a usar el axioma sí, es porque vamos a usar el axioma del supremo, ¿sale? Porque lo que estoy haciendo es, tengo mi intervalo completo y estoy fijo, o sea, como yo sé que la función es negativa en A, pues lo crezco un poquito, pero no sé cuánto, ¿no? Entonces, quiero ver hasta dónde la función es negativa, pues como que lo voy a hacer con el axioma del supremo, ¿sale? Es lo que yo me imagino. Entonces, este, bueno, vamos a decir, X, déjenme ver, A está en A, dado que, ¿qué? Dado que A es menor o igual a A, menor o igual a B, ¿no? Y luego aparte la función sí es negativa en ese punto, entonces, con eso, ¿no? Aquí está. Y bueno, es claro que en este caso el intervalo A, X se vuelve el intervalo A, A, ¿no? En este caso se vuelve un solo punto. Y entonces el único punto donde queremos ver que la función es negativa en A, X solo es A, y ahí sí es negativa, y además A es menor o igual a, menor o igual que B, ¿no? Entonces A está en A, lo cual implica que A pues es no vacío, ¿no? Y luego lo otro es que um, pues B es mayor o igual que X para todo X en A, ¿no? Eso es evidente porque si existe un X que pertenece al conjunto, entonces ese X tiene que ser inferior a B. Entonces lo que estoy diciendo es que A es acotado superiormente, ¿no? Todo este chorro es para entonces decir que por lo tanto existe el supremo de A, ¿no? Bueno, y por comodidad pues lo llamaremos alfa, ¿no? Ok, ¿dudas hasta aquí de lo que he hecho? ¿Me puedes repetir la última parte? ¿Cuál padre? ¿Desde dónde? ¿Es mayor o menor? No, mayor o igual a X. B es mayor o igual a X. ¿Sí es ahí? Sí, sí, es esa. Sí, B es mayor o igual. O sea, lo que pasa es que ve cómo está definido el conjunto, ¿no? O sea, si X pertenece ahí, entonces es porque A es menor o igual a X, menor o igual que B. En particular, B es mayor o igual a X, ¿no? Entonces, en realidad B es una cota superior del conjunto, ¿no? Por eso estoy diciendo que A es acotado superiormente. Entonces, como tienen un conjunto que es no vacío y acotado superiormente, entonces existe el supremo y le estamos llamando alfa, ¿no? La hipótesis, aquí nada más definí un conjunto y la hipótesis es que f sea continua en un intervalo y que en A es negativa y que en B es positiva. Y con eso vamos a tratar de demostrar que existe un punto donde la función se anula. Hasta ahorita nada más he ocupado la hipótesis de que la función es negativa, ¿están de acuerdo? En el punto A, para que este conjunto que está aquí pues tenga supremo. ¿Sale? ¿Podría repetir de nuevo por qué F es negativa? Por hipótesis, porque estamos suponiendo que f es continua en AB y que en el extremo es negativa, ¿no? Entonces lo único que hemos ocupado hasta ahorita es que en el extremo es negativa, ¿vale? Profe, en el renglón donde dice que A minúscula pertenece a A mayúscula, después puso
que A es menor o igual que A. Ahí no sería que es menor o igual a X. No, que A, porque quieres ver que A pertenece, ¿no? Entonces, para que A Ok. pertenezca al conjunto, necesita cumplir que está entre A y B, ¿no? Pero pues eso sí pasa, ¿no? O sea, acuérdense que A mayor o igual que A se cumple si es igual o si es mayor, ¿no? Como es igual, pues se cumple esta, ¿vale? Se cumple si se cumple una o la otra. Entonces esto que puse es verdadero. Y pues este también es verdadero porque pues el intervalo, de hecho aquí hasta es con menor estricto, ¿no? Pero otra vez, este es verdadera si se vale alguna de las dos, como se vale el menor estricto, pues es verdadera, ¿vale? Ok, entonces, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, por demostrar, Profe, la pregunta sería, ¿A pertenece a, dado que A es menor o igual que A, menor o igual que B? sí. Y dado que la función es negativa en el intervalo a, x, ajá, sí, a, x. Ah, ok, ok, ok. Pero no es la misma A, ¿o sí? ¿O sí es la misma? No es la misma A. Sí, es la misma A. Ok, gracias. La cota inferior en este caso no nos importa, ¿sale? Entonces, por demostrar que f de alfa es cero. Si demuestro que f de alfa es cero, ya terminé. Sí, ¿no? Pues no sé, no estoy del todo seguro porque no sé si sepamos que el supremo tiene que estar en el conjunto, ¿no? Ah, cierto. Pero bueno, sería un avance, ¿no? ¿Y no podríamos como renombrarlo o algo así No sé, ahorita al vemos, principio? vamos por pasos. Primero vamos a tratar de demostrar que f de alfa es cero. Y luego vemos, porque sí creo que aquí, a ver, déjame ver. Es que si demuestro que f de alfa es cero, me faltaría ver que ese supremo pertenece al conjunto, ¿no? O qué argumento me dice que ya acabé, ¿no? De pensar, ¿eh? O ustedes, a ver, no veo no veo que con eso ya hayamos terminado, ¿eh? Pero, Pero alfa pertenecería a A, B, ¿no? Al intervalo, ¿o no? pues sí, tienes toda la razón, exactamente, porque, o sea, como B, o sea, primero A tiene que ser menor o igual al supremo, ¿no? Si quieres, vamos a justificar que con eso ya terminamos, ¿no? Con eso ya terminamos, porque, ¿no? Por un lado, pues A es menor o igual al supremo de A, ¿no? Esta, ¿por qué pasa? Pues porque A está en el conjunto, ¿no? Entonces, tiene que ser más chico que el supremo, ¿no? Y luego tiene que ser, este es porque, a ver, este es porque, digo, este es como un paréntesis, ¿no? Este es porque A está en el conjunto, ¿no? Y el supremo es una cota superior del conjunto. Y esta de aquí es porque es la menor de las cotas superiores, ¿no? Y B es una cota, ¿sale? Entonces lo que aquí estamos más o menos evidenciando es que alfa, que es el supremo de A, es un elemento que está entre A y B, ¿no? Entonces ya lo encontramos, ¿no?
Nada más sería decir sea x0 igual a alfa, ¿no? Entonces cuando lo evaluamos te da 0. Entonces sí, de hecho sí. Si demostramos que f de alfa es 0, ya demostramos el teorema, ¿no? Que era una parte que nos hacía falta entender, ¿sí? ¿De dónde salió b mayor o igual que x? Porque, o sea, aquí nada más estoy diciendo que para todo elemento, x es una variable, acuérdense. Nada más estoy diciendo que para todo elemento de A, x es más grande, ¿no? Entonces, este, pues es porque si tú te tomas un elemento de aquí, pues por definición tiene que ser más chico que b, ¿no? B igual a alfa, no, 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 ¿dónde puse b igual a alfa? ¿A qué se refieren con b igual a alfa? Es que como dice que es la menor de las cotas superiores, no es el supremo. O sea, b es cota superior del conjunto, ¿no? Entonces el supremo tiene que ser más chico. No tiene por qué ser b, porque piensen en una función como de estas, ¿no? No sé, piensen en la identidad, por ejemplo, ¿no? Así, manera aquí. Por ejemplo, esta función es negativa aquí, ¿no? Este podría ser mi a y es positiva acá, ¿no? Entonces el supremo en este conjunto de hecho sería el cero, ¿no? No es b. Pero lo que sí sabemos es que lo tiene que cortar, ¿no? O sea, lo que sí sabemos es que el supremo, ¿no? En este caso, y no estamos poniendo nada raro, es más chiquito que b, ¿no? No, no necesariamente el conjunto A tiene que ser el intervalo AB. De hecho, ahorita lo único que sabemos es que el conjunto A es ¿cómo se dice? Pues es no vacío, ¿no? Nada más. Y acotado Sí, creo que superiormente. la confusión vino de que la explicación de que es la cota superior lo puso muy hasta acá a la izquierda. Muy a la derecha, perdón, creo. ¿Esto? Ujú. Bueno, yo digo. Pero pues es por esta, ¿no? O sea, es esta de aquí, la que estamos justificando con esto, ¿no? Y la de acá, pues es esta, ¿no? ¿Sale? O sea, bueno, ahí nada más estoy, o sea, ahí nada estoy evidenciando que si demostramos que el f de alfa es cero, ya terminamos, ¿no? No, A es como... A es un conjunto de X que ni siquiera sabemos cómo es, ¿no? O sea, porque para que X esté en este conjunto tiene que cumplir un buen de cosas, ¿no? Hasta ahorita solamente sabemos que A pertenece al conjunto y que está acotado por B, pero no tenemos ni idea de cómo es este conjunto. Este conjunto es una cosa abstracta, ¿sale? Entonces, ahorita nada más este conjunto demostramos que tiene supremo, ¿no? Y si somos capaces de demostrar que el supremo, la función en ese punto vale cero, pues ya terminamos. ¿Por qué? Porque el supremo es un valor entre A y B, y que es lo que está aquí. Y entonces si hacemos x0 igual a Yo tengo alfa, una pregunta. pues ya se cumple lo que dice aquí arriba. Ajá. ¿Qué pasó? O sea, alfa no es, o sea, por lo que entendí, no es la cota superior del conjunto A, ¿no? No, es el supremo de A. Digo, el supremo de A, sí. Y A es el conjunto, o sea, es el intervalo cerrado A, B, ¿no? No. A es los x's tales que x está entre A y B y la función es negativa en todo el intervalo A, x. Ah, ok. Sí, había ignorado eso.
Ah, no, pero, o sea, pero entonces significa que el intervalo X, B es positivo, ¿no? No nos interesa, a lo mejor sí, ¿sale? Pero pues ya eso no, o sea, de hecho como es el supremo probablemente sí, pero digamos que ya no nos importa esa parte, ¿no? ¿Por qué no? Pues porque O sea, porque yo entendería que el supremo de ese intervalo es B. no, para nada. Pues dijimos, acabamos de hacer el dibujo, ¿no? Y el supremo sería cero, por ejemplo. Pero sería del A, X, más no del A, B. Porque X, B sí puede ser positivo. Sí, pero, o sea, nosotros no sabemos si B está en este conjunto, ¿sí? Pues sí, ¿no? Porque son las X's que son De hecho, no mayores o puede estar. iguales a menores B o no puede iguales a B. estar. B no puede estar, de hecho, porque B la debería función es ser mayor que cero. positiva, ¿no? Ya me falló que la función sea negativa aquí, ¿no? O sea, entonces A solo es A, X. Sí. Ah, ok. O sea, es como aproximar hasta dónde eres negativo. O sea, no sé si, o sea, tal vez ahí les está costando un poquito de trabajo, pero otra vez la identidad, ¿no? Yo sé que es negativa, no sé, en -1, ¿no? Ah, bueno, me muevo tantito, ¿no? Al -1/2. Ya estoy pensando en el intervalo A, -1/2, ¿no? Ahí sigue siendo negativa, pues sí, me muevo otra vez en A -1/3. Aquí sigo siendo negativo, sí. Y entonces con el supremo lo que estamos haciendo es aproximar justo el valor donde la función cambia de signo, ¿no? Pero hasta el momento nosotros no sabemos eso, por eso es que como que la X se va moviendo hacia la derecha hasta que corta el eje, ¿no? Ese es el, ¿cómo se dice? La función que está haciendo ese conjunto A. Entonces, este valor, digo, dependiendo de la función, pero no tiene por qué, o sea, bueno, no va a ser B nunca, ¿sale? Pero hasta qué tan cerca de B se va a acercar, ¿no? ¿Sale? No. En este dibujo, pero a lo mejor si tu función es así, ¿no? A lo mejor el supremo lo alcanzas en un punto que no es cero, ¿no? ¿Sale? Digo, en el caso de la entidad tendría que ser el alfa cero, ¿no? En el caso de otra función, pues no sé, a lo mejor lo corta ya en un valor positivo, ¿no? Pero lo tiene que cortar. O sea, a eso es a lo que vamos. El alfa lo que nos va a determinar es en que va a haber un momento en donde lo va a cortar. Que todavía ni siquiera probamos nada más. Este, o sea, apenas vamos a tratar de ver por qué f de alfa tiene que ser cero, ¿no? Entonces, para aclarar mis dudas, o sea, si en intervalo, o sea, como en notación de intervalo, ¿quién es A? Como que quién es A. Ajá, el conjunto A, El el conjunto que que solo definiste tiene al al inicio. unitario de A es este. O sea, pero A mayúscula No, es es, que no lo ves así. O sea, mayúscula es un conjunto en lo abstracto. ajá, ¿Sale? No lo veas ni como un intervalo ni nada de eso. ¿Sale? está bien. Mira, sí es como un intervalo de este estilo, pero para la prueba no nos interesa eso. O sea, si nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo tendría que ser A? Pues como que por la continuidad sí tendría que ser un conjunto de la forma A, X, ¿no? Pero no te preocupes tanto por eso. O sea, simplemente lo único que hay que preocuparse es que al hacer esto lo que estamos haciendo es aproximar el valor donde la función cambia de signo, ¿no? Justo fijarnos en el supremo de algo así es como aproximar ese valor. Nada más. No nos importa tanto cómo es este conjunto A, ¿no?
Entonces, pues vamos a ver si nos sale, ¿no? Sí, de hecho sí. Tiene que cambiar de signo por la continuidad, ¿no? Si no fuera continua, probablemente no podríamos demostrar esto, ¿vale? Entonces vamos a ver. Vamos a hacer el caso cuando f de alfa es positivo. Digo, voy a suponer, bueno, a ver. Más bien, vamos a ponerlo como debe de ser. Vamos a proceder por contradicción, ¿sale? Ok, déjame empezar, ¿eh? Vamos a hacer el caso negativo, mejor. ¿Ah? Entonces, supongamos que f de alfa es diferente de cero. Entonces esto me arroja dos casos, ¿no? Que f de alfa sea negativa o bien que f de alfa sea positiva, ¿sale? Entonces, vamos a hacer el caso creo que el caso interesante es pero ahorita vemos, ¿no? Es cuando f de alfa es negativa, ¿sale? Entonces, creo que eso no lo vimos, ¿no? Fíjense, como f es continuo en AB, híjole, esa parte no sé si les vaya a quedar clara. Entonces existe, pues en particular es continuo en alfa, ¿no? Digo, eso sí, ¿no? Acuérdense que es continuo en un conjunto si es continuo en todos sus puntos, ¿no? Eso no tiene bronca. Lo que sí a lo mejor me protestan es que si es continuo en alfa, entonces existe toda una vecindad de radio delta, ¿no? Tal que si si x1, vamos a ponerle, pertenece a la vecindad alfa menos delta, coma alfa, entonces la función en ese punto vale cero, es negativa, ¿no? Déjenme pensar, tantito. Ok. O sea, aquí lo que estoy diciendo es que o sea, que si la función es negativa, existe todo un intervalo donde la función es negativa, ¿sale? Aquí nada más déjenme pensar, porque aquí tengo mi alfa y estoy pensando en alfa menos delta. Ok, aquí hay algo que me preocupa un poco o no me preocupa un poco. No, nada. Perfecto. Ok. Sí, o sea, lo Pues peor que me yo puede diría, pasar es que ¿por qué pasa eso? espérenme, el A es menor o igual que A. Que el A fuera alfa, ¿no? En este caso, pues el X que me tomo es el alfa. Y si A es menor que alfa, pues va a haber cosas aquí, ¿no? Sí. Ok. Entonces, fíjense. ¿Por qué pasa eso? Lo que pasa es que eso debería, o sea, eso no lo hemos demostrado, pero si una función es continua en un punto y tiene un signo, debe existir, de hecho, toda una vecindad de radio delta donde la función sea negativa, ¿sale? Si quieren esta parte si quieren ahorita la hacemos aparte, ¿no? Cuando terminemos esto, ah, Pero no puede ahorita- ser un punto aislado o algo así. no, 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 porque es continuo en todo AB, ¿no? Entonces,
estás pensando que la función es continua en todos los puntos. Entonces, de hecho, la función está, como estás pensando que es continua en AB, está definida en todo AB, ¿no? Entonces no hay ningún punto aislado en AB, ¿sí? Sí, O sea, por la forma en la que nos estamos tomando no el dominio, sino como o sea, sabemos que a menos está definido en todo este dominio, entonces en todos los puntos de aquí, pues todos están pegaditos, ¿no? No existe ningún punto aislado. Entonces, ¿cómo podría decirte? Entonces, pues esto tiene sentido. Lo único malo que me podía pasar es que este alfa fuera justo el supremo, pero de todas maneras, voy a poder encontrar. Bueno, ahí sí se me complica, ¿no? A ver, déjame pensar, ¿eh? Y si no hay, pero ¿por qué no habría? es lo que estoy tratando de pensar. O sea, ¿qué pasa si alfa es o sea, es A? Creo que no. Como estamos hablando de continuidad, creo que no me afecta ponerle así, ¿eh? Y lo voy a poner así, ¿sale? Y ya lo arreglé, ¿sale? Esta parte ahorita la justificamos. La intuición es muy simple, o sea, si ustedes tienen una función que es continua, ¿no? Y es negativa, pues no solamente saben que es negativa en este punto, sino que va a haber todo un cacho. De hecho, aquí está todo el cacho donde la función es negativa, ¿no? Entonces existe una vecindad de radio delta donde la función sigue siendo negativa. Eso sale de... Eso es muy fácil de demostrar, pero no habíamos dicho nada al respecto de esa parte, ¿no? Y de hecho yo solamente me estoy tomando un pedacito, ¿no? Del intervalo, no me estoy tomando todo. Entonces, creamos en eso un poquito y ¿No podemos entonces, poner alfa más delta? ¿O por qué ahí no? sí, sí podemos poner alfa más delta. Ahora vas a poner alfa más delta. O sea, de hecho es todo el intervalo, ¿no? Y aquí no tenemos ninguna bronca, ¿vale? Pues lo quiero quitar, pero de entrada sí es en un intervalo, ¿no? Ahora, déjenme pensar, ¿eh? Ah, claro, es que esa parte es la que me hacía falta, ¿no? Entonces, a ver, déjenme pensar, ¿eh? Déjenme pensar. Es que más bien aquí ya me estoy adelantando, ¿no? O sea, tal que para todo x que pertenece a esta cosa pasa que f de x es menor que cero, ¿no? Si es que aquí ya me estoy adelantando un poquito. Esto es lo que sí sabemos. Y eso les digo que lo probamos ahorita. Tal vez están confundiendo porque esto de aquí es lo mismo que poner, no sé si lo ven, que x menos alfa es menor que delta, ¿vale? Esta parte. O sea, esto que puse de aquí arriba es lo mismo que poner x menos alfa menor que delta, ¿sale? Ahora, mm, ya que hicimos esto, ahora sí vamos a ver, como alfa es el supremo, entonces, ¿qué sabemos de nuestro amigo el supremo? Entonces, esta es la parte. Existe un x1 que pertenece al conjunto tal que qué. Fíjense,
Si al supremo le restamos una cantidad, ¿qué pasa? Podemos encontrar un elemento que supere Puntos, ¿no? a este y que sea menor o igual que el supremo, así, ¿no? ¿Sí? Entonces, de hecho, este punto, o sea, hay un elemento que supera al supremo cuando nosotros le restamos una cantidad positiva. No es ser una propiedad del supremo. Entonces, aquí es lo que yo más o menos quería decir, ¿no? El X está en el alfa menos delta, coma alfa cerrado, ¿no? Que este está contenido en alfa menos delta, coma alfa más delta. Y por estar aquí, pues esto implica que la función en ese punto, pues es menor que cero. ¿Sale? Ya valió, ¿no? O no sé. ¿Cómo ven? ¿Ya valió o todavía no ha valido? ¿Qué parte? O sea, aquí nada más, como alfa es esto es un teorema de supremos, ¿no? O sea, si al supremo le quitan una cantidad, existe un elemento del conjunto que es mayor que él, ¿no? Y entonces, pues ya, ¿no? No sé. Ok. ¿Eso tiene algo de malo? Vamos a ver. Ahorita lo único que decimos es que, la función, estamos suponiendo que esto es negativo, llegamos a que esta era negativa. Déjenme ver, ¿eh? Creo que todavía no es tan malo como yo quisiera. No, porque todavía no es tan malo como yo quisiera, ¿no? Porque todavía no veo ninguna contradicción. ¿Ustedes sí? O sea, como es el supremo, existe un punto que está aquí. Como este punto está aquí, está en la vecindad de radio delta y por lo tanto f de x1 es menor que cero, ¿no? O sea, x1 es un punto ahí que existe por propiedades de supremo y como cumple esto, está dentro del intervalo y entonces el f de x1 es negativo, ¿vale? Ahora lo que yo estoy pensando es si esto nos ayuda en algo, pues creo que todavía no nos ayuda lo suficiente. Entonces, bueno, como x1 está en A, de hecho yo sé un poquito más, ¿no? Yo sé que a, x1, la función es negativa en el a, x1, ¿no? Entonces, la función es negativa de a, x1, ¿están de acuerdo? Por estar en el conjunto. Entonces, pues creo que no hemos hecho, o sea, si pensamos un poquito en algún dibujo un poquito raro, pues no hemos hecho tanto porque lo único que hice, pues por aquí está el supremo, me alejo tantito, ¿no? Vamos a pensar otra vez en ay, me salió horrible, en la identidad, ¿no? Entonces por aquí está mi punto, por aquí está el supremo, me moví tanto, ¿no? Y entonces estoy diciendo que existe un valor, digamos, que existe un valor o sea, primero existe mi vecindad de radio delta, ¿no? Si quieren la pintan acá. Y entonces, entre, por aquí hay un valor donde la función, pues, sí es negativa, ¿no? Pues estamos diciendo, pues, este pedacito de aquí, pues la función sí es negativa. Pero lo único que hicimos fue como ver una parte, ¿no? ¿Sí lo ven? Pero todavía no suena que estemos haciendo algo
que nos lleve a una contradicción. ¿Están de acuerdo? Digo, todavía no. Entonces, pues vamos a seguirle, ¿no? Digo, hasta ahorita lo único que he mostrado es que la función es negativa hasta un punto x1, que puede ser el supremo o puede ser más pequeño. Eso es lo único que hemos hecho, ¿vale? Ahora, luego de esto, podemos encontrar x2 que pertenece a alfa, alfa más delta. Estoy pensando, ¿eh? Tal que, déjenme pensar en esto. Ah, miren, aquí está todo, fíjense. Nosotros sabemos que la función es negativa en todo el intervalo ¿no? ¿Sale? Entonces, si yo me tomo un punto que esté entre alfa y alfa más delta, de hecho, el punto tendría que ser, fíjense, vamos a borrar este. Digo, así tal vez no me lo pueda tomar porque ahora estamos en el caso. ¿Y qué pasa si el supremo es B, no? Pero aquí sí de plano tomemos un punto, ¿no? Fíjense. Tomemos x2 que pertenezca aquí, así como tal. Lo podemos hacer, ¿no? Porque si alfa es más chica que B, entonces aquí siempre hay puntos del intervalo AB, ¿no? Y si alfa es B, pues entonces esta parte pues es solo B y pues es el punto x2, ¿no? Pero la cuestión es que nada más tomemos un punto aquí. ¿Qué pasa cuando yo me tomo un punto aquí? ¿Qué pueden decirme? Fíjense, ¿eh? ¿Qué pasa si yo me tomo un punto aquí? ¿Qué me pueden decir de la función? ¿Sigue siendo negativa? No puede ser negativa, ¿no? Sigue siendo negativa, ¿no? Porque te sigues quedando en la Sí, vecindad de radio delta, ¿no? sí, sí. Entonces, Pero te la sales función... de AB, ¿no? Te sales de AX, digo, donde siempre era negativo. Ajá, pero tú sabes que la función es negativa, vamos a subirle, ¿no? En toda la vecindad de radio delta, ¿no? ¿Ya viste? O sea, en toda la vecindad de radio delta, la Sí, función es negativa. Entonces, si yo me tomo un lo que punto dije es la aquí, contradicción, ¿no? ajá, si yo me tomo un punto aquí, entonces están de acuerdo que la función es negativa en este intervalo, ¿no? En el x1, x2. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cualquier valor que esté entre x1 y x2, por cómo escogimos los x1 y los x2, o sea, el x1 y el x2, ambos viven dentro del intervalo de, de radio delta, ¿no? Entonces cualquier cosa que esté aquí en medio vive en el intervalo de radio delta y entonces la función es negativa, ¿sale? Entonces, fíjense eso qué es lo que implica. Lo que implica esto es que la función es negativa en el intervalo a, x1 unión el intervalo x1, x2, ¿no? Que este es el intervalo a, x2. Pero entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que x2 pertenece a y además que x2 es... ¿Cómo es x2? Mayor o igual a alfa. Como mayor o igual al supremo, ¿no? Ujú.
Aquí tenemos un pequeño, ¿cómo se puede decir? Tenemos que hacer una pequeña excepción aquí, ¿no? ¿Sí? Porque, o sea, aquí el problema es que todavía no llega, o sea, no he llegado con todo el rigor a una contradicción. ¿Están de acuerdo? Dejen de pensar cómo le hacemos acá, ¿eh? Para este no me importó, ¿no? Nada más con que lo que pasa es que aquí lo que tendría que suponer es, fíjense, ¿eh? Cuando hago esta parte tendría que suponer aquí un caso donde diga que el... Ah, pero el Supremo no puede ser... Sí, no, el Supremo no puede ser B, ¿están de acuerdo? En este caso, ¿por qué? Porque el Supremo es negativo cuando lo evaluamos en la función y por hipótesis cuando yo lo evalúo en B es positivo, ¿no? Entonces el Supremo no puede ser, entonces de hecho como no puede ser B, podemos tomar el punto así, ¿están de acuerdo? El Supremo tiene que ser algo que sea inferior a B y entonces pues, ese intervalo tiene cosas, ¿no? ¿Sale? Entonces de hecho llegamos a que x2 es mayor que alfa, ¿sale? Contradicción. ¿Cómo que es mayor? O sea, no entendí por qué es mayor y no puede ser igual. Por esto, por cómo me tomo el punto. O sea, el punto me lo estoy tomando aquí. Lo que pasa es que, mira, piensa Son que, intervalos abiertos, ¿no? o sea, el problema es, si alfa fuera B, entonces este intervalo que estoy definiendo es el intervalo B más B delta, ¿no? Aquí no hay nada, ¿sale? Bueno, podría estar el B, ¿no? Déjenme pensar. Pues no hay nada aquí, ¿estás de acuerdo? O sea, porque tengo que tomar de puntos que estén en la definición de mi dominio, ¿no? Entonces aquí no hay nada, ¿sí? Pero el supremo no puede ser B porque la función valuada en B es negativa y la función valuada perdón, la función valuada en B es positiva y la función valuada en el supremo es negativa, entonces no pueden ser el mismo punto, ¿sale? Entonces B, el supremo no es B. Entonces, no sé, aquí está tu intervalo AB, ¿no? Como el supremo no es B, tiene que ser alguien a la izquierda. Entonces, cuando yo defino este intervalo, sí hay puntos que yo me puedo tomar del dominio, ¿sale? ¿Ya viste? Y me lo puedo tomar mayor que el supremo. Entonces, nada más es eso, ¿sí? Pero x2 pertenece a alfa más delta, ¿no? No a B más delta. Exacto, pero piensa en el caso cuando alfa fuera B. En el caso cuando alfa fuera B, estoy hablando de B como B más delta. No me puedo tomar ningún punto, ¿estás de acuerdo? Pero eso nada más es un caso, ¿no? Cuando alfa es igual a B. Pero ese caso no pasa porque la función es negativa en uno y positiva en otro, ¿sale? Entonces, como alfa es menor estricto que B, ¿no? Necesariamente alfa es menor estricto que B, entonces me puedo tomar un punto que esté entre la vecindad de alfa y alfa más delta y que aparte esté en el dominio de la función, en este caso AB, ¿no? ¿Sí? Es una sutileza, pero digamos que sí me puedo tomar el punto así, ¿sale? Profe, ¿puede explicar de nuevo esa contradicción, por favor? Sí, o sea, la contradicción es porque estás encontrando un elemento del conjunto que es mayor que el supremo, pero pues eso es absurdo porque el supremo es una cota superior, ¿no? De ahí viene la contradicción. ¿Vale?
creo que sigo sin entender un poco. Creo que, o sea, nada más entiendo la contradicción en el caso de que alfa sea igual a B. Pero la demás no, o sea, no entiendo si alfa es distinto de B. Por ¿Por eso, qué si alfa, llegamos a la contradicción? porque me puedo tomar un x2 en este intervalo, ¿estás de acuerdo? Sí, Por eso, que es mayor a alfa, ¿no? al momento de que Pero me tomo... entonces Ajá, esos intervalos son abiertos, ¿no? sí. Ah, ya, entonces ya entendí. Sí, o sea, la única distinción es que si alfa fuera B, esto no se puede hacer, ¿no? Pero ese caso no lo tenemos. Entonces, como alfa es, este, como alfa es menor que B, pues aquí sí me puedo tomar cosas, ¿no? Y entonces al momento que me tome algo aquí, ya le di en la torre pues a las cosas, ¿no? Porque llego a que existe un punto que superó al supremo, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Por lo tanto, f de alfa no puede ser negativa, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces esto lo que nos dice es que por lo tanto, f de alfa no puede ser negativa, ¿no? Sale, así lo ponemos. Ahora, nos falta otro caso, ¿no? Nos falta el caso. Espero que este sea el complicado, ¿no? Creo que no, creo que todavía hay otro que está difícil. Entonces, este es el caso cuando f de alfa es positiva. Nos falta ver ese caso. ¿Sale? Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Dejen de pensar, ¿eh? A ver, ¿qué tendría de malo ahora que la función sea positiva? En el supremo. Pues algo parecido, ¿no? O sea, no sé, o sea, piensen en que aquí está el supremo y entonces debe haber toda una vecindad donde la función siga siendo positiva, ¿están de acuerdo? Y como que ahí le va a dar en la torre porque quiere decir que me puedo bajar más, ¿no? Una cosa así. A ver, vamos a intentarlo. A ver, f de alfa es positiva, entonces por la continuidad de f, ¿no? En alfa existe una delta mayor que cero, tal que aquí le voy a exponer diferente. Para todo x que cumple que x menos delta es menor que x menos delta, x menos alfa. Para todo x tal que x menos alfa es menor que delta, entonces f de x es positiva, ¿vale? O sea, lo que dice es que si la función es positiva y continua en un punto, entonces existe toda una vecindad de radio delta donde la función sigue siendo positiva, ¿no? Y ahí como que yo debería de ser capaz de hacer algo malo, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Profe, Ujú, que no, alfa es el supremo del conjunto A, ¿no? ujú. Y ya está en las Fs negativas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser, cómo puede ser positivo? Ah, porque no sabemos que alfa está en el conjunto, ¿no? O sea, acuérdate que cuando tú tienes un conjunto, tu supremo no tiene por qué vivir en el conjunto, ¿no? O sea, eso que dices tendrías razón si supiéramos que el alfa está en el conjunto, ¿no? Pero eso no lo sabemos. Pero justamente mi intención aquí es irme un poquito a la izquierda, o sea, aunque yo sé, fíjate, yo sé que en el supremo a lo mejor no se vale, ¿no? A lo mejor en el supremo sí eres positivo. Lo que estoy haciendo es yéndome tantito a la izquierda para encontrar un valor positivo donde vas a decir, ah, cabrón, entonces ese punto no puede estar ahí, ¿no? Una cosa así. O sea, yo no puedo decir nada del supremo porque no sé qué viva en A, ¿vale?
Pues creo que aquí usando una definición de supremo, ¿no? ¿Ya sale? Vamos a Porque hacerlo, es tantito. vamos a intentar hacer lo mismo, ¿no? Que hicimos hace ratito. Si no, pues ahorita vemos cómo sale, ¿no? Entonces, como alfa es el supremo de A, entonces igual, ¿no? Va a existir un elemento x1 que pertenece al conjunto A, tal que, déjenme pensar, existe un elemento x1 que pertenece a A, tal que, a ver, déjenme pensar, ¿le voy a restar o le voy a sumar? Le voy a restar, ¿no? Alfa menos delta es menor que x1, menor o igual que alfa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces esto implica, de hecho, que el valor absoluto de x1 menos alfa es menor que delta, ¿no? Lo cual implica que f de x1 es negativa. Y ahí es donde viene su compañero, ¿no? El pasado. O sea, el alfa yo no puedo decir nada, pero si me muevo tantito a la izquierda, ya podría decir algo. Entonces, al moverme tantito a la izquierda, encontré un elemento que sí está en A y que su evaluación es negativa. Pues eso es absurdo, ¿están de acuerdo? Porque como x1 está en A, en particular, pues tiene que ser positiva, tiene que ser lo puse al revés. Esto implica que la función es positiva, ¿no? Es positiva porque está en el intervalo de radio delta, ¿no? Y es negativa porque está en A. Pues esto es absurdo. O sea, esto es lo que hace rato su compañero dijo, pero no lo podíamos hacer con el supremo, sino lo hicimos con un punto que estaba un poquito más hacia la izquierda, ¿sale? Y ya, por lo tanto, la función tiene que ser 0 en el supremo. Y ya se terminó la demostración del teorema, ¿vale? ¿Dudas? Está un poco pesado, ¿no? ¿Tan pesado como Bolzano Ballestras o menos? Ok. Repásenla. No, o sea, nada más son propiedades de su. O sea, lo que hicimos fue definir un conjunto rarito y hacer puras propiedades de supremo, ¿no? Entonces, si no les quedó clara, repásenla y ya verán que sí les va a quedar clara. ¿Vale? Entonces, les debo dos cosas, ¿no? Ya probamos teorema de valor intermedio, excelente, ¿no? Entonces, les debo dos cosas. Y voy a hacer una y la otra la hacen ustedes de tarea. Entonces, este, ustedes escogen cuál quieren, ¿no? Entonces, sea f una función continua. Vamos a ponerla en un intervalo AB para no alocarnos. Entonces, ¿cómo podemos ponerle? Si f es positiva, vamos a ponerle si existe un t para que quede mejor. Entonces, si existe un t que pertenece a B tal que f de t es, vamos a ponerle positiva, entonces existe toda una vecindad de radio delta tal que si x es menor que delta otra vez, ahí va el t, ¿no? Tal que si x menos t es menor que delta, entonces necesariamente la función es positiva también, ¿no? O sea, si ustedes tienen una función continua y en un punto, bueno, una función continua. Déjenme pensar, ¿eh? Si le quitamos esto, lo voy a poner mejor puntual, ¿no? Sí, no me gusta, no me gusta. Vamos a ponerlo más general, ¿vale?
No me gusta para nada esto. Acuérdense que nosotros definimos continuidad puntual y definimos continuidad en un conjunto, ¿no? Continuidad en un conjunto es que sea, o sea, continuidad puntual es que es continuo en un punto. Continuidad en un conjunto, acuérdense que es continuo en cada uno de los puntos del conjunto, ¿sale? Entonces, lo vamos a poner un poquito más general, ¿no? Sea f una función definida sobre un subconjunto de R a R, ¿no? Tal que f es continua en T y además f de T, pues como es positiva, ¿no? Entonces existe una delta mayor que 0, tal que si x menos T es menor que delta, entonces f de x es positiva, ¿sale? O sea, si tienen una función continua en un punto y ese punto es positivo, entonces debe existir toda una vecindad donde la función es positiva, ¿sale? El caso trivial cuando es un punto aislado, pues, o sea, como es punto aislado, existe una bola, una vecindad de radio delta que solo tiene ese punto, pues trivialmente se va a cumplir, ¿no? El caso bueno sería cuando es punto de acumulación, ¿no? Pero bueno, eso ya es muy técnico. Y la otra es proposición 2. Es igual, ¿no? Sea f una función definida sobre un subconjunto A a R, ¿no? Tal que f es continua en T. Obviamente el test es parte del dominio. Acuérdense que nuestra definición parte de que tiene que estar en el dominio, ¿no? Entonces, y además, f de T es menor que 0, entonces existe una delta mayor que 0, tal que si x menos t es menor que delta, entonces la función es negativa. Entonces existe una vecindad de radio delta donde la función es negativa. Esto implica cosas como que si la función es continua y negativa, entonces la integral es negativa, ¿no? ¿Sale? Ok. Entonces, ¿cuál quieren probar? Ustedes y cuál quieren que pruebe yo. Usted haga la 2, profe. ¿Piensan que la 2 Por por lo ser regular, negativa está más difícil? pues es que siempre pasa eso. No creo, pero bueno, a ver. Dale, entonces, yo creo que son iguales, ¿no? Entonces prueba. Proposición 1 se le deja al lector, ¿no? ¿Sale? Proposición 2, órale. Bueno, empecemos. Empecemos con la 2, ¿no? Ah, ¿es con Z o con C? No me acuerdo. Creo que sí es con Z o con C. Es con C, profe. Es con C. ¿De dónde me saco la Z entonces? Empecemos, pues. Entonces, acá. ¿Sí? Le escribiré, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, a ver. Ok, fíjense, ¿eh? Como f es continuo en T. Ah, pero tendría que dar un épsilon, ¿no? A ver, déjenme pensar, ¿eh? Sí, tengo que arrojar una epsilon. ¿Qué epsilon nos ayudará en este caso? A ver, déjenme pensar tantito, ¿eh? Este sería, déjenme ver, es f de x.
Y de hecho aquí es f de t, ¿no? Y esto es menor que una épsilon, ¿no? Entonces, por desigualdad de triángulo generalizada, tendríamos algo así. De hecho, aquí me puedo chingar este. Ahorita lo pongo bien, ¿no? Y luego la cuestión aquí sería, si yo quiero ver que este es negativo, sí, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que yo tendría algo como, pero es que lo tengo en no, pero aquí las barras. Y si no le pongo barras, a ver, si no le pongo barras, olvidemos un poquito esta. Y nos vamos a quiero encontrar un epsilon a la cual le quiero aplicar esto, ¿vale? Entonces aquí esto sería menos epsilon menor que f de x menor que f de t menor que epsilon, ¿no? Y entonces aquí sumaría, quiero que sea negativa, entonces me quedaría me quedaría f de x menor que epsilon más f de t, ¿no? Y yo lo que sé es que f de t es negativa. Mm, Mi epsilon tendría que ver algo con f de t, ¿no? Como que aquí estamos viendo que tengo que definir una epsilon. A ver, sea epsilon igual a menos, para que aquí me quede algo, ¿no? Ya, sea epsilon igual a menos f de t sobre 2, ¿no? Esto es un número positivo, ¿están de acuerdo? Bueno, ya estas son cuentas que tenía que haber hecho yo mentales, pero bueno, a ver ya. Creo que esta funciona. Acuérdense que en nuestra proposición 2 la función en t es negativa, ¿no? Entonces cuando le pongo menos f de t la hago positiva y la divido entre 2 para que me quede algo del lado derecho, ¿sale? Entonces, como la función es continua en t, ¿no? Como f es continua en t, entonces esto implica que existe una delta, que es la que queremos, tal que si x menos t es menor que esta delta, entonces lo que va a pasar es que el valor absoluto de f de x menos f de t es menor que esta epsilon. ¿Sale? Y aquí ya nada más son mañas, porque aquí ya nada más es poner, bueno, esto implica que menos epsilon es menor que f de x, menor que f de t, menor que epsilon, ¿no? Y luego de aquí digo, bueno, f de x es menor que f de t, y este es menor que menos f de t sobre 2, ¿no? Luego le sumo un f de t de ambos lados y esto implica que f de x es menor que f de t menos f de t sobre 2, ¿no? Pero esto es igual a f de t sobre 2 y esto es negativo, ¿no? Porque f de t es negativa y entonces esto implica que f de x es negativa, ¿no? De hecho, el teorema se puede todavía poner más sabroso, ¿no? No sé si se dan cuenta. O sea, yo dije aquí que si la función es negativa, entonces existe una delta donde la función es negativa. De hecho, podemos demostrar que la función es negativa, es más chica que un negativo. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Lo generalizamos así o lo dejamos así como está? ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué sale eso? O sea, lo que yo estoy diciendo es que yo podría poner esta cosa un poquito más acá, ¿no? Podría poner que si la función, entonces implica que la función es menor que c, donde c es negativo.
¿Cómo ves? Tiene que ser igual también, ¿eh? Menor o igual. No, ¿O menor. O sea, no solamente eres Ah, negativo, sí, creo sino que sí. eres menor que un negativo. ¿Cómo lo prefieren? Y o sea, ¿hace mucha diferencia eso? Algo. Ahorita no. O sea, ahorita tal vez no lo hace, pero sí es una diferencia. ¿Sale? Es que, Pues sí, estaría digamos, bien hacerlas, ¿no? digo, este es un caso particular, ¿no? O sea, si le pongo así, el otro lo incluye, ¿no? ¿Están de acuerdo? Vamos a ponerlo entonces así. Les conviene esta porque esta les va a ayudar un poco más, ¿no? Para algún C negativo, ¿no? Y aquí igual, f de x va a ser positiva, pero no solo eso, sino va a ser mayor que una constante C para algún C que es positivo, ¿no? Y de hecho, digamos que, o sea, si ustedes demuestran esto, implica el que hayamos puesto, porque si ustedes saben que la función es mayor que C, pues por tricotomía aquí se ve que la función es positiva en toda la vecindad de radio delta, ¿no? Entonces, aquí ¿quién sería el C? Fíjense, es menor C igual a F, o sea, aquí agarran y dicen, ah, bueno, no cambia realmente mucho, pero aquí yo me estoy dando cuenta porque tengo este, demasiados menores, ¿no? Entonces aquí hagamos C igual a f de t sobre 2, ¿no? Entonces esto es negativo y fíjense cómo aquí va a quedar que f de x es menor que C, ¿no? Ya acabé. ¿Ya vieron? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues cuando estoy haciendo la prueba me doy cuenta de que aquí no estoy demostrando que es menor que cero, sino que estoy demostrando que es menor a alguien que es menor que cero. ¿Ya vieron? ¿Por qué queda esto? Porque ¿cuánto es f de t menos f de t sobre 2? Hace el quebrado, es como un denominador 2, ¿no? Luego queda 2f de t y menos f de t, te queda solo f de t, ¿sale? Si es como 1 menos un medio, te queda un medio, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Entonces, de hecho, estas proposiciones, en particular esta proposición lo que dice es que si la función, o sea, es una manera más débil de verlo, que si la función es positiva, existe toda una vecindad donde la función es positiva, ¿sale? Entonces, este, pues ya eso justifica este asterisquito que teníamos acá. De hecho, sí, justificamos el negativo, ¿no? El positivo también está por acá. Si quieren, ahí lo ponemos, ¿dónde está? Aquí también iba un asterisquito, ¿no? En esta parte. Ese lo justifican ustedes, yo ya justifiqué el asterisco de arriba, ¿no? ¿Sale? Sería igualito, o sea, la prueba es análoga, nada más que probablemente el epsilon sea f de t sobre 2, ¿no? En el otro caso. Y en vez de ocupar la desigualdad de la derecha, probablemente ocupen la de la izquierda, ¿no? Pero pues es lo mismo. Bien, entonces, siguiente teorema fuerte de continuidad. A ver si este no está muy difícil, ¿no? Como que estuvo muy difícil el primero, ¿no? ¿O qué opinan? Talachudo, ¿no? Sí. Esperemos que este no esté tan difícil. Si f es continua en A, entonces existe una delta mayor que 0, tal que f está acotada superiormente. Este está bueno, ¿no? Hostia, que ya me quiero. ¿Quién quiere ir al baño?
Lo que pasa, ¿no? En las clases en línea. A mí también me pasa en el trabajo luego, que no, se me olvida apagar el micrófono, ¿no? Entonces, digamos que, ¿qué dice este teorema? Lo que dice, tengo una función continua en algún lado, ¿no? Entonces existe una vecindad donde la función está acotada. Bueno, en este caso estamos diciendo que está acotada superiormente. Esto a mí se me hace muy intuitivo. ¿A ustedes? O sea, tienen la función, es una raya, ¿no? Siempre que es continuo es como una raya. Entonces tomo un punto. Pues si me restrinjo, aunque esta función no sea super creciente hacia arriba, me estoy fijando en un punto en particular, ¿no? Entonces si me muevo tantito, como que pues la función de hecho debe estar acotada, ¿no? ¿Ya vieron? Digo, en este caso vamos a ver que está acotada superiormente, pero pues es intuitivo, ¿no? Cosa que no pasaría en una función discontinua, porque a lo mejor si eres discontinua, piensen en la función 1 entre x, ¿no? Por ejemplo, aquí, digo discontinua porque ni siquiera el punto está ahí, ¿no? Pero digamos que si yo me tomo una vecindad aquí, pues esto no está acotado, ¿no? ¿Sí lo ven? O que a lo mejor eres esta función y en el punto yo digo, pues vale 0 aquí, ¿no? Entonces, aquí eres uno, creo que esta no es, ¿no? Pero aquí eres esta, en el 0 vales este punto y aquí eres esta. Entonces, no existe una vecindad de radio delta donde esté acotada, ¿no? Como que se fue. Pero porque la función no es un solo trazo. Si es un solo trazo, pues es como lo veo yo aquí intuitivamente, ¿no? Entonces, aunque la función se haga muy hacia arriba, como estamos ya en un punto parado, si es un solo trazo, pues como que esto se acaba, ¿no? Esa es la intuición, ¿vale? Y es justo lo que vamos a tratar de probar, ¿no? Bien. Entonces, ¿y qué pasaría en un punto aislado? Porque siempre pasa eso, ¿no? Pues ya también, está acotada superiormente porque existe una delta donde solo está ese punto y pues ya, no, ese punto es un valor. Punto aislado trivial, ¿sale? Prueba. ¿Cómo? Porque si no, Jonathan nos va a decir, ¿no? ¿Y qué pasa en los puntos aislados? Pero ¿cuál es su... ¿Por qué está acotado superiormente? Por ejemplo, ¿qué tal si está continua atrás, se podría decir? ¿Tiene un punto después? ¿Cuál es su cota superior A ver, ¿cómo? A en ese ver, punto? dime más o menos cómo. En el eje, por ejemplo, negativo, en los ejes negativos, pues va continua, ¿no? Ujú, O como sea que vaya. Después, después adelante tiene un punto, ¿no? ujú, Un punto aislado. Hágale cuenta que es ese. ujú. ¿Cuál es su cota superior de ese? Pues donde valga, ¿no? O sea, este tiene que ir a valer Ese es algo. supremo, ¿no? Entonces no se vale aquí, ¿no? O donde lo quieras poner. Digo, tengo Ajá. todos estos para ponerlo, ¿no? Pues como es aislado, existe una vecindad donde solamente él vive, ¿no? Ujú. Pues claro Y que su se va cota a superior es el mismo, ¿no? pues sí, Ah, claro que se va a cumplir que para todo elemento de aquí esto está acotado, pues este es un elemento, ¿no? ¿Sí? O sea, cualquier conjunto unitario es acotado, ¿no? Por el mismo. sí, se me había olvidado. Ya, Entonces, gracias. sí, les digo, tengo que tener mucho cuidado porque si no Jonathan nos va a regañar y nos va a decir que qué pasa con los puntos aislados, ¿no? Pero el caso de los puntos aislados es trivial, ¿no? Bueno, yo lo veo trivial, ¿vale? Entonces, a ver, como f es continuo en A, y ya no estoy pensando en los puntos aislados, esto implica que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A, ¿vale? Acuérdense que así lo definíamos en los puntos que no eran aislados, ¿no? Ya les dije que, entonces, no tiene caso pensarlo en puntos aislados porque es trivial, ¿no?
Ok. En particular, ¿se acuerdan cuando queríamos demostrar que una asociación era acotada? Tomábamos un epsilon en particular, que era el epsilon igual a 1, no sé si se acuerdan, ¿no? Pues vamos a hacer algo muy parecido. Esto implica que existe una delta mayor que 0, tal que si x menos a es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon, ¿no? Dale, creo que no le vamos a poner f está acotada. ¿Por qué esto que sea acotada superiormente? No entiendo. ¿Por qué lo ponen así? O sea, lo que pasa es que cuando uno ve los teoremas fuertes así lo ponen, pero no entiendo por qué. O sea, ¿por qué no luego probamos que es acotada y ya? Bueno, a ver. Entonces, este es 1. Y entonces esto implica que menos 1 es menor que f de x, menor que f de a, menor que 1, ¿no? Y entonces esto implica que f de x es menor ¿qué? Que 1 más f de a, ¿no? Pues ya, ¿no? Por lo tanto, no sé, para todo x que pertenece a... ¿Cómo es? ¿Cuál era la vecindad? Ah, era de radio. Entonces es a menos delta, a más delta. Esto implica que pues f de x es más chiquito que 1 más f de a, ¿no? Pues, por lo tanto, f es acotada superiormente por 1 más f de a, ¿no? En la vecindad esta de a menos delta, a más delta, ¿no? ¿Por qué no demostramos de una vez que es acotada? No sé, pero créame que así viene en la literatura. ¿Pero el otro viene separado o cómo? ¿Hay otro teorema que dice que está acotada inferiormente? ¿O nada más existe ese? Pues existe, o sea, no sé, o sea, como que no sé por qué se deba, pero digamos que en la literatura sí viene, pero sí se dan cuenta que también demostramos que es acotada inferiormente, ¿no? En este caso, aquí nada más me puse esta, pero sería por menos 1 más f de a, ¿no? Bueno, eso quédenselo ustedes en su cabecilla, pero ya demostramos ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerles números. Este va a ser teorema 1, el del intermedio, y este va a ser teorema 2. Tarea moral, hagan su lista de teoremas, ¿no? Ya que los hayamos terminado todos. Y vamos con el teorema... Ay, no, creo que este no es tan importante. No olvídenlo, este nada más déjenlo como un teorema. El 1 sí es el del valor intermedio. Este creo que no es tan importante, ¿vale? Entonces ahora sí, teorema 2. O sea, sí es un teorema, pero no lo vamos a poner en nuestra lista de teoremas de continuidad, ¿sale? Eso es lo único que estoy diciendo. Teorema 2. Si f es continua en AB, entonces f es acotada superiormente en AB. ¿Sí ven el cambio de complejidad?
¿Sale? Aquí ya no estoy diciendo, o sea, en el otro caso tenía que ser continua en un punto, entonces era acotada como puntualmente, ¿no? Aquí ya estoy diciendo que si es continua en un intervalo, entonces es acotada en todo el intervalo, ¿no? Ya no tomándose radios deltas ni nada, ¿no? Este, también es intuitivo y la intuición es más o menos lo mismo dibujo, ¿no? O sea, si ustedes toman una función de un solo trazo y le pintan extremitos al dominio, como que les queda un trazo, ¿no? Y eso debería de estar en algún lado. No debería de no poder, no lo deberían de no poder encapsular, ¿no? Si lo piensan así como de manera intuitiva. Y este va a ser nuestro teorema número 2. El otro simplemente es un teoremilla ahí, ¿sale? Que seguramente nos va a ayudar a demostrar este, ¿no? Entonces vamos a intentar probar este, ojalá que no muramos en el intento. O si ya morimos, pues fue en el anterior, no lo sé, ¿no? Entonces, pues, supongamos que F no es acotada, de plano. ¿Quién lo va a resolver? ¿Sí lo vas a resolver? Sí, sí es un abuso, pero no importa, no somos lógicos, ¿no? Este, a ver, entonces supongamos que F no es acotada superiormente, ¿sale? A lo mejor ni es contradicción, ¿no? O sí. Ahorita vemos. Es que así como que negar la continuidad va a ser complicado. Bueno, entonces ahí vamos para allá. Pues no tanto, bueno, o sea, sí es mejor hacerlo directo, pero bueno, este, estamos aprovechando que la contradicción pues es una herramienta que podemos utilizar. Este, pero bueno, ya les dije que no estamos en un curso, no somos lógicos, y sí, pues entonces o sea, a lo mejor no nos gustaría tanto, pero no importa, ¿vale? Nos vamos a suponer que F no está acotada superiormente en el intervalo AB, ¿no? ¿Sale? Entonces ahora, bueno, un N. ¿A qué te refieren con un N? Entonces se hace igual a A más B sobre 2, ¿no? El punto medio de AB, ¿no? Ahorita no, nada más vamos a dejarlo así, a lo mejor después sí, ¿no? Ahorita nada más piensen que la función es acotada superiormente, agarro el intervalo, me fijo en su punto medio, ¿sale? Seguramente lo que voy a hacer es dividirlo entre dos, ¿no? Ok, entonces, como F no es acotada, superiormente, en AB, tampoco lo es. mm, no, eso no me convence, ¿eh? No, esta redacción está mal. No, no, no. Como debe existir uno de los dos que donde no es acotada, ¿están de acuerdo? Más bien, existe alguno. mm,
alguno de los intervalos de hecho a este no le voy a llamar C tampoco, no me gusta la redacción de esta cosa. Bueno, a ver, alguno de los intervalos A, C y C, B, la función no está acotada superiormente, ¿no? Digo, si en los dos estuviera acotada superiormente, pues entonces sí está acotada, ¿no? Entonces alguno de los dos, este, pues no tiene que no estar acotada, ¿no? Entonces, en donde no está acotada, llamemos a ese intervalo A1 o B1, ¿no? O sea, cuando yo tomo el punto medio de estos dos intervalos, parece que voy a hacer Bolzano Ballestras, ¿no? Pero cuando estoy tomando uno de estos dos intervalos, pues de alguno de ellos la función no está acotada, entonces, pues no sé, a lo mejor es este. Entonces, si es este, a este le llamamos así, ¿no? Y si es este, entonces es este, ¿sale? Me tomo el donde no está acotada, si los dos no está acotada, pues da igual, ¿no? Pero me tomo uno, ¿sale? Ok, y volvemos a hacer este procedimiento, ¿sale? Ahora, ahora sí lo voy a escribir bien, ¿eh? Ahora el intervalo en Bolzano Ballestras se los escribí más o menos. Entonces ahora el intervalo A1 y B1 lo dividimos en dos intervalos iguales. Y debe de existir uno donde la función no sea acotada superiormente. Y a ese llamémosle A2, B2. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya les dije cómo definir el A1B1, ya les dije cómo definir el A2B2. Estas demostraciones son de choros, ¿no? Ok. Déjenme ver qué propiedades son las que me interesan, porque lo voy a tratar de escribir de una manera un poquito más pro que la otra vez, ¿no? Entonces, supongamos que hemos definido ¿cómo sería? A1, B1, A2, B2, hasta AN, BN, intervalos, intervalos, tales que, a ver, ¿qué propiedades me pueden interesar? A ver si me falta algo, ¿eh? A ver, voy a poner las que yo creo y si no, pues, si no, pues, tales que AN más 1, BN más 1. Bueno, pues que aquí lo tengo que indexar con otra cosa, ¿no? A ver, espérenme entonces. Tendría que ser mm, tales que A K más 1, ¿no? Coma, otra vez poniéndole a, órale, que estar poniendo cosas de más, ¿no? Entonces, AK más 1 y BK más 1
está contenido en AK, BK, ¿no? Esto aquí estoy diciendo que están anidados. Fíjate que ahí no sé si eso, creo que sí son anidados, pero no sé si eso lo vamos a ocupar, ¿no? Porque acuérdense que anidados es que el límite de tiende a cero, ¿no? Este, para toda AK, de hecho la K de dónde tiene que ir. De 1 hasta n-1, ¿no? Sí. Déjenme pensar, ¿eh? Al menos tengo que tener dos, ¿no? Sí, de acuerdo. Y además, la longitud de ANBN. ¿Cuánto es la longitud de esta madre? ¿Cuánto es la longitud del A1B1? Es B más A sobre 2, ¿no? ¿Cuál es la longitud del primero? La longitud del primero es B menos A sobre 2, ¿no? Más bien, porque es la mitad. Y luego, y entonces aquí va un 1. Es así, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, supongamos que hemos definido esos intervalos, tales que pasa todo ese show, ¿no? Pues ahora, construyamos el intervalo AN más 1, BN más 1, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo construimos? Igual, ¿no? Al intervalo, cuando hice Bolzano-Baestras, hice una redacción parecida a esta, para de una manera, digamos, que se entendiera mejor, ¿sale? Ahora la redacción la estoy haciendo de tal manera para que quede más formal, ¿sale? Entonces comparen ambas redacciones. Entonces al intervalo ANBN, lo dividimos en dos intervalos iguales. Y como la función no es acotada superiormente, eso me faltó. En ANBN, aquí me falta ver. Supongamos que hemos definido los intervalos tales que se contienen y además la longitud de AN igual a BN y F no es acotada superiormente. Eso es importante, ¿no? En ANBN, ¿no? Eso también es bien importante. Entonces la función no es acotada superiormente en ANBN, por lo cual existe o sea, alguno de los dos intervalos. Más bien, a ver. Qué rollo, ¿no? A ver. La función es acotada superior, ya lo dividí, ¿no? Entonces, la función no es acotada superiormente en alguno de los subintervalos, ¿no? ¿Le puse subintervalos o ya asumí así como que ya sabían arriba? A ver, déjame ver, ¿eh? Cuando hicimos la... bueno, es que la redacción fue diferente. Entonces, en algunos subintervalos, llamémosle AN más 1, BN más 1, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cumple este intervalo? Pues ya cumple que, o sea, fíjense, AN más 1, BN más 1
pues ya cumple que la función no es acotada superiormente ahí, ¿no? Así lo tomamos. Luego, la longitud de este intervalo, pues es la mitad de la pasada, que es b menos a sobre 2 a la n, ¿no? Entonces, la longitud, vamos a poner la longitud de an más 1, bn más 1, pues es la mitad de la anterior, entonces es b menos a sobre 2 a la n más 1, ¿vale? Y pues además, pues por como lo construimos, pues es claro que an más 1, bn más 1 está contenido en an, bn, ¿sale? Fíjense cómo cuando tratamos de escribir de manera formal, sí ya me eché más rollos, ¿no? Entonces ahora sí, por el teorema de la recursión, existe una sucesión de intervalos tal que pues todo lo que dije ahí arriba, ¿no? Tal que an más 1, bn más 1 está contenido en an, bn, ¿no? La longitud del intervalo an, bn es igual a b menos a sobre 2n y f no es acotada superiormente en el intervalo, ¿no? Dile, apúrate que quiero mirar. ¿Qué? Ok, entonces, digamos, bueno, si quieren le ponemos 1, 2 y propiedad número 3, ¿no? Así se escribía de manera formal, eso no lo hicimos en Ballestras, simplemente podía haber dicho, pues construimos A2, B2, lo subdividimos, si seguimos ese proceso en infinito, entonces construimos una sucesión de cosas que se van a ir conteniendo, su longitud es B menos A sobre 2 y que no son acotados en ANBN, ¿no? Entonces, si lo hubiera puesto como la vez pasada, así como les dije de fácil, lo hubiera puesto, pero si ya quieren empezar a poner las cosas como debe de ser, ¿no? Así es como lo deberían de poner, ¿sale? O sea, esa es la forma más elegante, pues, de poner esto, ¿sale? Porque así se hace, o sea, tú defines, defines el primero y el segundo, y luego dices cómo, y luego dices, pues, supongo que ya construí K, y con los K construyes el siguiente, el K más 1. Entonces, cuando haces ese proceso y lo haces y lo puedes hacer, entonces el teorema de la recursión te dice que existe toda la sucesión completa que vas a construir, ¿sale? Entonces, lo hice de esta forma para que vean cómo se escribe ya bien detallado, ¿no? Entonces ya construimos una sucesión de intervalos que cumplen todo eso. El teorema de recursión no lo vamos a ver aquí, eso se ve en un curso de teoría de conjuntos, pero es importante que sepan cómo se pone bien. El teorema de la recursión es una consecuencia del axioma de elección. De hecho, aquí estamos ocupando axioma de elección al escoger los intervalos porque no sé cuál escojo, ¿sale? No sé si escojo el izquierdo o escojo el derecho, ¿no? Realmente no lo sé. Ok, entonces, a ver si no me falta algo, ¿eh? Si lo definí como debía de definirlo, ya no sé, ¿eh? Ok, queda claro más o menos cómo hicimos esto o ya se perdieron.
Sí, no estoy seguro de que nos vaya a salir, porque aquí lo que hice fue indiscriminadamente tomarme los intervalos. No sé si vaya a ser suficiente porque ¿ustedes qué opinan? No lo sé. Pues vamos a hacer las cuentas y si en un momento no nos sale, pues lo que pasa es que aquí no me importaba cómo me los tomara, ¿no? Solamente me fijaba que me fuera sobre la parte no acotada, ¿no? No sé si tenía que estar alternando. Bueno, a ver, vamos a seguirle y si no, pues le ajustamos, ¿no? Al final podemos ajustar esta construcción. Espero que no, porque si no va a estar un poco difícil ajustarla, pero pues a ver si con esta elección nos basta, ¿no? Bueno, a ver. Entonces sea A igual a los, ¿cómo podríamos ponerle? Los extremos izquierdos. Pues entonces el A tendría que ser el AN, ¿no? Con N los naturales. O sea, este conjunto es el conjunto de extremos izquierdos, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿hay algún elemento que está aquí? Aquí pues hay un montón, ¿no? De hecho, por ejemplo, bueno, a ver, déjenme pensar. Bueno, sí. Bueno, es claro que A es diferente del vacío, ¿no? O sea, de hecho, ¿cuántos hay aquí? Pues, hay toda una sucesión de cosas aquí, ¿no? Ahora, este, ¿por quién estaría acotado superiormente esto? Por el primer A, ¿no? Al revés, ¿no? Por el primer B, ¿no? Ah, O sí, es sea, inferiormente. AN sería menor o igual que B1 para toda N, ¿no? Por lo tanto, A es acotado superiormente, ¿no? ¿Ya ven por qué es importante saber supremo? Entonces esto implica que A tiene supremo, ¿no? Pero ahí está bien ponerle a N o A mayúscula. ¿En dónde? En A N menor que B1. Menor o igual. Está bien, ¿no? ¿O cuál es el problema aquí? No, nada más la duda. O sea, de cuenta, piensa en el primero, ¿no? Aquí está el A1, no sé, el A1B1, ¿no? Bueno, no, que sea más grande, que sea hasta acá, ¿no? Entonces el segundo, que sería el A2B2, pues es este o es este, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera este, el A2 se repite, ¿no? Pero pues el B1 ya se quedó, o sea, todos como que se van así, ¿no? Entonces el B1 siempre va a ser lo más grande, ¿no? ¿Sí se ve? ¿O no se ve? O sea, eso que pusimos ahí sí es cierto, ¿sale? Este, ¿Cómo probarían eso? Pues es muy fácil, ¿no? O sea, el AN, o sea, por cómo está construido el AN, BN está contenido en este, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto lo que les dice es que el A1 es menor o igual que AN, menor o igual que BN, menor o igual que B1, ¿no? Entonces ya aquí ya demostraron que el AN es menor o igual que B1, ¿no? Y esto lo estamos haciendo en general, ¿no? Entonces eso es por cómo por cómo construimos los intervalos, ¿no? Entonces, digamos que existe el supremo de A, ¿no? Es lo que quiero decir. Y otra vez, ¿no? Llamémosle alfa, ¿vale?
Bueno, como f es continua en A, claro, ¿verdad? ¿Qué nos dice el teorema pasado? Es Que alfa no está acotado, ¿no? O sea, hay una vecindad que está acotada de alfa, ¿no? Existe una delta mayor que 0, tal que si x menos alfa es menor que esta delta, entonces f es acotada superiormente. No, más bien, vamos a ponerlo mejor, ¿no? Está muy fea esa redacción. Existe una delta mayor que 0. Eso suena medio mal, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces existe una delta tal que f es acotada superiormente en... ¿Qué es? Es alfa menos delta, alfa más delta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Aquí le voy a cortar y ahorita a ver quién por participación me dice, a ver, es acotada superiormente. Aquí le vamos a dejar, digo, ya no voy ya en la siguiente clase seguimos, ¿no? Entonces